Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, nuestro siguiente invitado es Diego Almeida, experto en relaciones internacionales. Vamos a seguir hablando sobre la situación en la frontera con Colombia. Bienvenido, Diego, gracias por estar con nosotros. Bueno, pudimos ver estas imágenes, esta rueda de prensa que dio el ministro del Interior sobre estos dos nuevos secuestrados. Y una situación que al parecer, lejos de tener calma o de irse calmando, más bien se complica para el gobierno ecuatoriano. ¿Quién tiene que apoyar al Ecuador? ¿Colombia en este caso? ¿Tiene que haber una corresponsabilidad del gobierno colombiano en esta situación? Bienvenido, buenos días. Gracias, Fernando, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es un tema que hay que encontrarles los verdaderos responsables, primero que nada, ¿no? O sea, los responsables están dados desde el lado, primero que nada, de la pobreza. Esmeraldas es una de las provincias más pobres, es la provincia con mayor desempleo en el país. Entonces, indudablemente, hay que buscarle, digamos, primero por allí los temas, ¿no? Hemos sido durante, diría, más de 10 años, en realidad, no quisiera echarle la culpa solamente al gobierno anterior, pero por mucho tiempo el Ecuador ha sido objeto de logística. Si uno veía, por ejemplo, en Sucumbíos, ferreterías llenas de motores de borda y de otro tipo de temas que obviamente no eran, digamos, comprados por los locales ecuatorianos, sino que eran obviamente para abastecerse justamente a las Fuerzas Armadas. Entonces, es decir, tener una paz que de alguna manera está comprada con haber sido prácticamente aliados de grupos, digamos, por fuera de la ley en Colombia, no creo que iba a ser una paz duradera. Y obviamente estamos de alguna manera pagando esos platos rotos de esa relación, digamos, infructuosa y de amistad mala vida con grupos, obviamente, fuera de la ley en Colombia. Pero creo que, de alguna manera, la única solución que tenemos en este momento es buscar una respuesta conjunta, que no tiene que ser solamente Ecuador-Colombia, probablemente es una respuesta regional, porque el problema del terrorismo y del narcoterrorismo, digamos, del crimen organizado transnacional, obviamente sobrepasa las fronteras y las implicaciones son mucho mayores que las de solamente en la frontera Ecuador-Colombia, ¿no? Sin embargo, las consecuencias directas en estos momentos son Ecuador. Y usted hablaba de del tema de las fronteras vivas. Ahora, fronteras vivas en Ecuador, pero fronteras vivas también en Colombia. Porque hay una situación que los pobladores o la gente que está sufriendo las consecuencias de la pobreza en Colombia se pasa al lado ecuatoriano. Entonces, ¿cómo entender o cómo lograr que de verdad estas fronteras vivas se consoliden en los dos lados? Bueno, nosotros hemos tenido presencia en la frontera, digamos, militar de cierta manera, pero ha habido una total y absoluta desatención de la zona fronteriza, sobre todo en Esmeraldas, ¿no? Como bien les decía, las estadísticas nos dicen que tenemos prácticamente la mitad de hogares que no alcanzan ni siquiera a tener una canasta básica en Esmeraldas. Entonces, indudablemente van a buscar subsistir de cualquier forma. Y si es que hay una ausencia del Estado en ese sentido, obviamente grupos de esta línea en las que, qué sé yo, a los jornaleros obviamente les pagan muchísimo más por sembrar coca, a quienes están de alguna manera involucrados en la pesca reciben muchísimo más dinero por traficar con este tipo de, primero los insumos necesarios para la producción de cocaína y no se diga todavía con la coca ya procesada. Es decir, digamos, toda esta desatención es el caldo de cultivo para que la operación de estos grupos obviamente tenga fuerza en esta zona, ¿no? Y creo que es importante que de alguna manera empecemos a entender que la zona tiene que ser fortalecida de ambos lados, ¿no? Si el Ecuador, digamos, fortalece su presencia, no solo militar, sino con salud, con educación, darle otras prioridades y otros tipos, digamos, de subsistencia a esta gente, sobre todo en Esmeraldas y no se diga el resto de la frontera, no ganamos nada si es que es solamente el Estado ecuatoriano el que frentea, digamos, esto. Y en Colombia seguimos teniendo una desatención absoluta y seguimos siendo, digamos, vecinos de grupos irregulares en lugar del Estado colombiano. Ahora, ¿no? ¿qué garantía hay de que Colombia en este momento se comprometa con esta situación? Porque históricamente lo que se ha hecho es, de alguna manera, llevar a los grupos irregulares hacia la frontera para evitar, obviamente, que estén en las grandes ciudades, la explosión de bombas, de atentados en los centros urbanos. Entonces, ¿qué garantía hay de que en este momento sí Colombia se comprometa con este tema? Bueno, yo creo que ya se dio un paso importante, que es entender que el problema no es un problema netamente de Colombia. Creo que ese fue uno de los grandes errores de la política internacional ecuatoriana y por la política de seguridad también. Como les decía,
pasamos muchos años haciéndonos de la vista gorda con el problema en Colombia, diciendo, bueno, tenemos que recibir a los desplazados, incluso generando xenofobia en el país de los desplazados colombianos, ahora lo hacemos con los venezolanos. No asumiendo, digamos, nuestro rol. Nosotros fuimos abastecedores, digamos, fuimos quienes les proveíamos de todos los elementos. Incluso, recordemos, hace años atrás, habían escándalos de que las propias Fuerzas Armadas entregaban armamento a las FARC. Ahí fue donde la explosión de las Malvinas, digamos, de la fábrica en Riobamba, etcétera. Pero bueno, en fin, a lo que voy con todo esto es que nosotros tenemos de alguna manera una deuda también importante que saldar, para volver a recuperar este espacio de paz, este espacio de la isla de paz, como siempre nos conocieron en el Ecuador, ¿no? Y esa forma, digamos, de resolverlo es necesariamente una forma que involucra a los dos gobiernos. ¿No tiene que ser un tema simplemente militar? No, para nada. Yo creo que la solución no es militarista en lo absoluto. La violencia siempre siembra violencia. Es importante recordar una cuestión, ¿no? Ahora en esta siembra de terror, digamos, de alguna manera en redes sociales y en demás espacios, la gente empieza a hablar muchísimo, ¿no? Que necesitaríamos probablemente, no sé, un León Férez Cordero que enfrentase con violencia y casi con sadismo a grupos irregulares. Pero esa no es la solución. Es una solución, pero alguien dirá, a ver, esa no es la solución, pero estamos enfrentando a un grupo sanguinario, a gente que no tiene principios, que no respeta la vida. Y eso lo han demostrado con el tema de la muerte de nuestros 3 compañeros del comercio. Sí, sin lugar a dudas. Es que, claro, la cuestión es que si es que nosotros entendemos esto desde el militarismo, hay la mala concepción de que nosotros estamos lidiando con grupos, digamos, armados regulares y no tiene nada que ver, ¿no? No es que están afincados en un cuartel y que, digamos, se rigen bajo códigos y demás. Estamos lidiando con gente que tiene, primero que nada, un conocimiento pleno y están dispersos en una selva bastante frondosa y amplia. Por otro lado, gente que tiene milicianos que están insertos dentro de las ciudades, tanto del lado ecuatoriano como del lado colombiano, y que tienen un grandísimo apoyo logístico, tienen una cantidad casi infinita de recursos económicos, tienen traficantes de armas en la zona. En fin, el problema es mucho más grande que solamente, digamos, un tema militar, ¿no? Si nosotros empezamos a bombardear la zona, se me ocurre, ¿no? A intervenir militarmente, probablemente va a haber un cauce muchísimo mayor de violencia, porque como le digo, o sea, los temas estructurales dentro de la provincia no se han resuelto, y mientras no se resuelvan, van a seguir siendo caldo de cultivo para el narcotráfico. Usted decía, tienen que involucrarse no solamente Ecuador, Colombia, sino la región en este tema. ¿Cómo debería involucrarse la región? Bueno, yo creo que primero que nada, ahora se ha llamado a una reunión en la OEA para tratar el tema. Ha habido apoyo y solidaridad de parte de todos los gobiernos, pero digamos, debemos buscar la manera de ir aprisionando a estos grupos para que obviamente se logre una desintegración absoluta. Es indudable que en cualquier proceso de paz, de desarme y demás, quedan grupos residuales, siempre y cuando no se haya llevado obviamente bien este manejo de negociación. En este caso, se hizo, digamos, un manejo de paz, una negociación de paz que al parecer afectó, digamos, a los grandes comandantes de las guerrillas, pero quienes estaban en la parte baja, digamos, de la estructura de las FARC, decidieron todavía quedarse con la lógica del narcotráfico y con el expendio digamos, de estupefacientes, ¿no? Entonces es importante que el proceso de paz llegue a acabar con estos grupos residuales cuando están todavía ya, digamos, débiles y en la zona de frontera completamente aniquilados. Casi, ahora, ¿no? ¿podrá el proceso de paz justamente consolidar eso? Es decir, acabar con estos grupos irregulares, con los disidentes, por un lado, y por otro, la coyuntura colombiana. En este momento están en un proceso de campaña electoral, en un proceso eleccionario. ¿Cuánto puede cambiar eso el panorama geopolítico en la región? Bueno, indudablemente Colombia tiene, digamos, a puertas de su proceso electoral, mucho que hacer y que decir respecto específicamente de su problema en la frontera, ¿no? No es un tema que va a pasar desapercibido. Yo mucho me temo que incluso la política colombiana termine derechizándose a luz, digamos, de lo que está ocurriendo en la frontera, toda vez que obviamente el espacio, digamos, más uribista siempre ha sido mucho más beligerante. Mano dura contra de los irregulares. Exactamente. Claro. Pero de todas maneras, digamos, creo que independientemente del análisis político, de política interna en Colombia, la salida tiene que encontrársele justo, digamos, en una lógica de, primero que nada, de unidad en el país, ¿no? No podemos echarle la culpa solamente al gobierno. Yo creo que el gobierno estaba de alguna manera de manos atadas respecto de este problema.
es evidente también que no estábamos preparados para lidiar con un problema de esta envergadura, habiéndonos acostumbrado a hacer, como les decía, un espacio más de provisión logística y de Fuerzas Armadas debilitadas, de Fuerzas Armadas que han estado peleándose todo el tiempo entre las autoridades del Ejecutivo con sus comandos. Y que no ha tenido obviamente también el refuerzo y el entrenamiento necesario para lidiar con grupos irregulares en frontera y con grupos de guerrilla. Entonces hay sí una deuda pendiente en ese sentido del lado del gobierno, sobre todo, como les decía, en atención también a la zona de frontera, que ahora está mucho más empobrecida a raíz del terremoto. Se han cumplido 2 años del terremoto y Esmeralda sigue prácticamente igual a como estaba, digamos, poco después del terremoto. Entonces, en todos estos aspectos, el gobierno tiene mucho todavía que hacer, pero no creo que la responsabilidad recae del todo sobre sus hombros. Esto tiene nombre y apellido y obviamente es alias Guacho y es de este grupo a quien hay que, digamos, caerle con todo el peso, pero no solamente desde el gobierno del Ecuador, sino, como le decía, desde los dos gobiernos. Ahora, las últimas declaraciones del presidente de la República, las declaraciones en las últimas horas, en el sentido de que da 10 días para que se entregue alias Guacho, por un lado, y por otro también, estos 10 días rigen para el Frente de Seguridad, para los ministros. Parece que ese es un mensaje más bien para los ministros del Frente de Seguridad, para el ministro de Defensa y del Interior, es decir, si en 10 días ustedes no me dan una solución a este tema, se van. Bueno, se lee de esa manera, indudablemente, ¿no? El presidente dándole plazo a sus ministros para que resuelvan o le den, digamos, a la ciudadanía algo que decir, digamos, ¿no? Yo diría que en este caso, no sé de dónde salen esos 10 días, probablemente es un tema que con la inteligencia que se tiene compartida con Colombia, ya tienen siteado a Alex Guacho y a su... Pero 10 días son mucho tiempo, o sea, podrían ser podrían 48 resultar, horas, y claro que también horas, estos 10 días se dieron antes del conocimiento del secuestro de la pareja de ecuatorianos en este momento, ¿no? Probablemente esto también cambie el panorama sin lugar a dudas, ¿no? Y entre el gobierno en una lógica nuevamente de o negociar o intervenir. De cualquier manera, creo que el presidente, claro, está en una encrucijada, pero hay que buscarle salidas un poco más duraderas y estructurales, ¿no? En caso contrario, vamos a seguir, no será alias Guacho, y alias Guacho lo podemos tener aprisionado dentro de 10 días si es que llegan a darse, pero no es el único. Hay grupos irregulares operando en la frontera que son en gran medida grupos residuales, otros grupos que se vendrán armando para poder mantener todavía el tráfico de estupefacientes en la frontera, que sigue siendo extremadamente grande. Se dice que hay 25.000 hectáreas que, digamos, de cocaína, de coca, que están todavía siendo, alimentando, digamos, a este negocio constantemente. Entonces es importante que vayamos más allá, ¿no es cierto? Que demos pasos estructurales y que comprometamos al gobierno de Colombia a tener presencia formal en la frontera, no solamente militar, ¿no? Ahora, mientras tanto, ¿cuál tiene que ser o cuál debería ser la posición del ciudadano ecuatoriano frente a esta situación? Porque usted lo citaba muy acertadamente, las redes sociales a veces tienden a generar cierto pánico en las personas, temor en las personas, y lo que hacen estos grupos, obviamente irregulares, son generar terror. ¿Cuál tiene que ser la posición o la actitud del ecuatoriano? Yo creo que primero que nada los ecuatorianos debemos estar en una posición primero de unidad, ¿no? No podemos estarnos echando la culpa, no podemos dejar que estos grupos siembren justamente el terror. O sea, a fin de cuentas, su lógica es esa, ¿no? Atemorizarnos, ponernos en contra del gobierno, de las Fuerzas Armadas, de la policía, desconfiar todos de todos para que obviamente en ese caos ellos puedan seguir operando. Entonces, primero que nada, es un llamado a la unidad. Los ecuatorianos debemos estar unidos y entender quiénes realmente son los responsables de esto y obviamente están fuera de las fronteras del Ecuador. Y obviamente es una operación conjunta, como les decía, la que se debe impulsar para poder erradicarlos. Pero también es importante revisar un poco la historia ecuatoriana. Les digo, mucha gente empieza a hablar, ¿no?, de gobiernos represores, de gobiernos que sembraron la violencia en el Ecuador, como que fueron ellos los salvadores, digamos, de procesos que tuvimos también de irregularidad, como el Faro Uribe y demás en el Ecuador, sin recordar que más bien fue la paz, fue el diálogo, fue el buscarle una salida más estructural, más, digamos, de larga data, lo que logró en el Ecuador sembrar la paz, y en este caso el gobierno de Rodrigo Borja. Gracias a Diego Almeida, experto en relaciones internacionales. Vamos a hacer una pausa y tendremos más en Telegrama Noticias. No se vayan.